Entonces, como les decía, el concepto de saturación es fundamental para ir viendo, desarrollándose de manera óptima, digamos, en el desarrollo de las derivaciones que estamos haciendo para construir los diagramas necesarios y para modificar en definitiva lo que a mí me interesa. ¿Cómo yo puedo modificar, en qué medida debo modificar la cantidad de humedad que debe tener un aire para, en definitiva, poder ingresar adecuadamente a un proceso? O tener un ambiente súper controlado de temperatura y humedad. Me parece que esto lo vimos la semana pasada, en la clase pasada, el calor húmedo. Bueno, se lo repito, no tengo ningún problema. El calor húmedo es la cantidad de calor necesaria para elevar en 1 grado la cantidad de una mezcla que contiene 1 kilogramo de gas B. Para el sistema aire-agua, ¿cierto? Los calores específicos del aire y del agua ponderados por la humedad absoluta, ocupamos esta expresión, 0,24 más 0,46i, que son los calores específicos del aire seco y del agua-vapor. Por supuesto, las unidades son kilocalorías por kilogramo de aire seco o grados Celsius y grados Celsius. Otra definición que es tremendamente útil es el volumen húmedo. Con el calor anterior yo puedo modificar y puedo estimar qué calor necesito agregar o quitar para llegar a tener un aire de una temperatura controlada, ¿sí? El cómo lo vamos a ver en la última clase, porque vamos a ver los métodos experimentales. Por ahora quiero saber cuánto calor necesito agregar o cuánto calor necesito retirar constantemente para tener una temperatura constante, ¿sí? Definida. El volumen húmedo es el volumen específico, es decir, los metros cúbicos por kilogramo, ¿ya? Y es muy útil, es tremendamente útil, porque normalmente las corrientes de aire, bueno, si es una corriente es porque hay aire que está en circulación, y nosotros medimos los caudales. Entonces, ¿cómo podemos determinar los caudales? A través del volumen húmedo. Y el volumen húmedo es el volumen que ocupa una determinada mezcla gaseosa, gas B seco, más el vapor que lo acompaña, a la temperatura y presión del sistema. Nosotros partimos con la premisa de la ecuación de gases ideales, PV NRT. ¿Sí? Aquí está P, si lo pasamos para acá sería PV igual a NRT. ¿Ya? Sigue siendo lo mismo, solamente que los moles están desglosados en función de los pesos moleculares de los componentes gas B, vapor y la humedad absoluta. La unidad que tiene el volumen húmedo, por supuesto, es metro cúbico por kilogramo de gas B seco. Aunque no esté seco, lógicamente, si la humedad tiene un valor definido, es porque no está seco, pero la mezcla contiene 1 kilogramo de gas. Quizás pueda confundir la palabra seco, que contiene 1 kilogramo de gas. R, por supuesto, es la constante de los gases, 0,082 atmósfera litro mol Kelvin, o mejor para nosotros, porque los volúmenes son grandes, 0,082, el mismo valor, atmósfera metro cúbico, kilomol, es decir, 1000 moles, grado Kelvin. Temperatura absoluta en Kelvin. Presión total del sistema,
Para el sistema aire-agua, bueno, ¿qué sería MB? Sería el peso molecular del aire, que lo conversamos en la clase anterior. Al aire se le estima un peso molecular de 29. El peso molecular del agua es 18. Y bueno, los demás dependerá de la situación particular. Sigue siendo metros cúbicos de mezcla. Esta vez ya no es gas seco, sino que hablamos derechamente de aire seco. Metros cúbicos por kilogramo de aire seco. La entalpía también es importante porque con ella yo puedo determinar el calor latente, ¿cierto? Con el calor específico puedo determinar el calor sensible, es decir, cuando no hay cambios de estado. Pero cuando hay cambios de estado, debo recurrir a esta función termodinámica que me permite, que ya se encuentra tabulado, ¿cierto? ¿Cuál es el calor del cambio de estado? Por supuesto me interesa el cambio de estado de líquido a vapor o vapor líquido, digamos si es evaporación o condensación. En la suma del calor, bueno, y como estamos hablando de una mezcla binaria, en la suma del calor sensible de un gas húmedo que contiene 1 kilogramo de gas B seco, más el calor del vapor medido respecto a una temperatura referencia. A ver, esto que dije aquí es la entalpía húmeda, es igual a un calor sensible más un calor latente. ¿Ya? Para ir desde una temperatura de referencia hasta un valor determinado, más el calor latente a ese valor de referencia por la humedad que contiene. Son las kilocalorías necesarias por kilogramo de gas B seco. Se toma como temperatura de referencia 0 grados Celsius por convención. Y a 0 grados Celsius el calor latente de vaporización o condensación del vapor lo llamamos lambda cero. Para el sistema aire-agua tenemos el calor húmedo que recién vimos, ¿sí? Esto sería 0 y esto tiene un valor definido. El calor latente del agua a 0 grados Celsius 597,2 kilocalorías por kilogramo. Por lo tanto, la entalpía húmeda de una mezcla gas-vapor, aire-agua, sería 0,24 más 0,46 por la humedad, T menos T0, bueno, esto es 0 grados, por 500, más 597,2. Y esa sería la expresión en las kilocalorías por kilogramo de gas de aire seco. ¿Ya? Con todas las definiciones que nosotros hemos hecho, vamos a hacer un pequeño resumen, y esto es clave porque esto ya lo vamos a utilizar en los problemas. Podemos decir que, ¿cierto? Hemos definido la humedad absoluta, hemos definido el volumen húmedo, hemos definido el calor húmedo, hemos definido la entalpía húmeda, y esto, bueno, esto no lo hemos definido, pero esto es el caudal, es decir, la velocidad volumétrica, los metros cúbicos de mezcla por hora. ¿Ya? Con todos estos valores yo los puedo hacer operar matemáticamente y obtengo información muy valiosa. Se define que en una corriente de aire, G sub S,
Gs es la cantidad de gas que está circulando por hora, es la velocidad de paso del gas B. ¿Ya? Solamente fijándose en el gas B, porque el gas va acompañado de vapor. Pero este es un valor referencial. ¿Por qué? Porque el gas no condensa. El vapor podemos agregar vapor o quitar vapor, por evaporación o por condensación. Entonces este valor es invariable. Mediante un simple análisis dimensional se puede decir que el caudal de mezcla, es decir, la velocidad volumétrica, es el volumen húmedo por G sub S. Volumen húmedo, esto, por G sub S, si ustedes lo multiplican, ¿qué unidades le da? Les va a dar, se va a simplificar kilogramos de gas B, ¿sí? Y le va a quedar caudal. Ok, entonces si yo quiero determinar el caudal de aire, lo puedo saber con el volumen húmedo y con el G sub S, la velocidad de paso del gas vecino. Ojo con eso. El flujo de calor suministrado o retirado lo puedo determinar mediante las entalpías y G sub S. Es decir, la entalpía final menos la entalpía inicial por G sub S. Ese sería el calor que yo necesito agregar o retirar para tener una condición de temperatura determinada. Cuando yo quiero cambiar la humedad, por supuesto tengo que evaporar o condensar agua. Entonces, la masa de vapor suministrada o condensada, ¿sí? O retirada, ¿sí? La masa de agua o la masa de vapor agregada o retirada por unidad de tiempo es igual a la diferencia de humedades por G sub S. Humedad final menos humedad inicial por G sub S. Ojo, aquí podría dar negativo. Significaría que yo tengo la velocidad de paso, perdón, la masa condensada por unidad de tiempo negativa. Y eso no puede ser, pero está referido a si es evaporado o condensado. ¿Ya? Entonces, este delta I tengo que arreglármela para que siempre sea positivo, de manera que yo pueda leer esto y pueda decir, mire, esta es un agua evaporada o esta es un agua condensada. Un agua evaporada o un vapor condensado. Me refiero a que no puede ser negativo. ¿Ya? Si el calor da negativo, quiere decir que la humedad inicial es mayor que la final. Si la humedad final es mayor que la inicial, esto va a dar positivo. ¿Qué quiere decir eso? Que es un calor que hay que agregar, o si da negativo es un calor que hay que retirar. Bien, ojo que tenemos hartas definiciones hasta el momento. ¿Ya? Y seguimos con definiciones. Se ha observado que cuando un termómetro de mercurio, el clásico, el bulbo se lo envuelve en un paño de agua, en un paño con agua, húmedo, un paño húmedo, saturado de agua, y se hace pasar una corriente de aire, se observa una temperatura característica que no varía en el tiempo.
y que esa temperatura se denomina bulbo húmedo. Es un efecto físico, ¿ya? Y vamos a explicar por qué es característico. Supongamos que tenemos un termómetro, envolvemos el bulbo en un paño húmedo saturado de agua, ¿sí? Y se hace pasar una corriente de aire, lo que les expliqué. Se observa que si uno es riguroso ahí en las inmediaciones del paño, viene con una humedad, sale con una humedad mayor. Viene con una temperatura, sale con una temperatura menor. Vamos a explicar por qué. Viene un G sub S, que es la cantidad de aire seco, y sale un G sub S, que es la cantidad de aire seco, que debiera G sub S1 y G sub S2 tienen que ser iguales, porque el aire seco no se condensa ni se evapora, es una masa constante que está circulando por un medio. En los alrededores de este efecto físico no tiene una explicación mayor, es un fenómeno físico, pero entonces cuando esto sucede, la temperatura observada es menor. Es menor a que si el bulbo estuviera sin el paño de agua. Un bulbo normal te marca la temperatura, por ejemplo, 20 grados. Pero cuando yo hago este experimento, ¿sí? La temperatura baja un cierto valor. ¿De qué depende? De la condición del aire. Si es más húmedo, más caluroso, está más frío, más seco. Entonces, pero dependiendo de las condiciones ambientales, la temperatura del bulbo húmedo es característica. Más arriba, más abajo, depende del aire que estoy determinando, el aire que estoy utilizando en el experimento. Es la temperatura límite de enfriamiento más baja, que alcanza una pequeña cantidad de líquido que se pone en contacto con una cantidad mucho mayor de gas húmedo, de tal forma que las condiciones generales de esta mezcla no se alteran. Claro, no porque yo haga este experimento voy a cambiar la humedad absoluta de un salón, ¿sí? No, es como que yo le tomo una porción y lo analizo nada más. El paño se va enfriando porque al pasar el aire, este paño se humidifica. Perdón, el aire se humidifica. ¿Por qué? Porque se está evaporando agua del paño. Si se está evaporando, ¿sí? El agua acá está líquida y acá está como vapor. Por lo tanto, hubo un cambio de estado. Entonces, el agua necesita un calor para el cambio de estado, que es el calor latente. Por eso el paño se enfría, porque resulta que toma eh, calor de donde puede, por lo tanto el paño se enfría. Baja su temperatura para compensar la evaporación, el calor necesario para la evaporación de agua. Hay evaporación de agua. Se necesita entregar calor para el cambio de fase. Ese calor lo suministra el paño húmedo como calor sensible, lo que produce un enfriamiento. Y ese enfriamiento entonces es proporcional a las condiciones ambientales, ¿ya? Entonces cuando esto se produce un equilibrio acá, la temperatura en la que baja es característica y se llama temperatura de bulbo húmedo. Se llega a una temperatura de equilibrio que depende de la velocidad de cambio de fase, ¿ya? Si hacemos un análisis un poquito más
riguroso, matemático, físico-matemático, decimos que es necesario que el paño siempre esté saturado de agua, claro, porque si se va secando, ya se pierde la condición de equilibrio. La velocidad del gas húmedo que está circulando tiene que tener una velocidad alta, ¿ya? Son condiciones para alcanzar la temperatura del bulbo. El líquido de reposición al paño debe estar a una temperatura lo más parecida a TW cuando hay reposición de agua. Ahora, este experimento, si uno lo hace, el paño está saturado de agua y yo lo hago y en menos de un minuto ya alcancé la temperatura bulbo. No se alcanza a acercar ni remotamente. Me sirve el paño húmedo, sirve para varias mediciones, ¿ya? En esas condiciones se mantiene equilibrio y condición de pseudo estado estacionario. Con respecto a la transferencia de calor, ¿qué calor hay? A ver, viene un calor que yo lo puedo determinar con la entalpía inicial y puedo determinar la entalpía final. Entonces, la diferencia de entalpías a mí me dice cuánto calor fue necesario para alcanzar la condición final, ¿ya? El calor entregado a la superficie del paño están determinados por una ecuación de transferencia masa por convección y por radiación del aire, ¿ya? A es el área y T, delta T son las diferencias de temperaturas del aire menos TW, que es la temperatura del bulbo. Esto cuando está en equilibrio. El paño se enfría porque tiene agua líquida y esa agua líquida tiene que vaporizarse. Entonces, el consumo de calor para evaporar el agua y el consumo de calor dado por el aire y el paño, en definitiva. Hay una transferencia de masa, por supuesto, si hay evaporación de agua, incorporación de agua desde el estado líquido al vapor en el aire de salida. Por lo tanto, una ecuación clásica de transferencia de masa, la masa por unidad de tiempo, el coeficiente de transferencia de masa, el área y el potencial para la transferencia de masa. En este caso, medido como unidad absoluta. Los calores deben ser iguales cuando están en equilibrio, sin considerar la radiación porque aporta muy poco. Entonces, aquí simplemente consideramos que m θ, ¿cierto?, está dado por la ecuación de transferencia de masa y lambda W venía del el calor necesario para evaporar el agua. Por lo tanto, reemplazando, me quedo con esa expresión que la puedo reordenar y obtengo una ecuación que es muy importante y que esta ecuación me da el efecto de bulbo 1, ¿ya? Que se grafica en el diagrama más importante del capítulo, que se llama diagrama ciclométrico, es una línea muy importante, ¿ya? Por ahora nos vamos a quedar con eso, no quiero enredarlos más, no quiero enredarlos. Esta ecuación me da cuenta del efecto de bulbo 1.
¿Cuáles son los componentes? La humedad absoluta, la humedad del bulbo húmedo, es decir, la humedad en la condición del bulbo húmedo. Estamos hablando de condiciones del aire, porque eso es lo que nos interesa. H sub C y KI, el coeficiente por convección, el coeficiente de transferencia de masa. Este coeficiente, que es característico por una mezcla, para el aire agua tiene un valor, si tengo otro gas y otro vapor tiene otro valor. ¿Por qué? Porque las condiciones de entrega de calor y de masa son distintas. Depende de la fluidez, depende de un montón de cosas, de propiedades térmicas. Entonces, este coeficiente se denomina coeficiente ciclométrico y es característico para una mezcla. Cada mezcla, gas-vapor, tiene su coeficiente ciclométrico propio. Calor latente es el calor de evaporación o de condensación a la temperatura del bulbo húmedo. T y TW son la temperatura y esta temperatura bulbo húmedo que es característica de este efecto físico. Como les decía, en el numerador de la fracción, el producto H sub C sobre KI, coeficiente de transferencia de calor por convección, coeficiente de transferencia de masa, esa razón se denomina coeficiente ciclométrico. Profe, Sí. profe, cuando usted habla de humedad, ¿solo tiene relación con el agua o puede ser con otro compuesto? A ver, espera un poquito, voy a subir el volumen porque lo tengo un poco bajo. ¿Me puede hablar de nuevo, por favor? Que cuando usted hace mención a la humedad, ¿solo tiene relación con el agua o puede ser otro compuesto? No, aquí, por eso yo hablo en términos generales, pero esto se aplica en términos generales. Ahora, lógicamente, les dije que en el 96, 98% de los casos vamos a estar hablando de la mezcla aire-agua. Pero es válido, esto es válido para cualquier mezcla, ¿ya? Y este valor, cuando es aire-agua, tiene un valor definido. Cuando, si fuera, no sé, nitrógeno, acetona, tiene otro valor, ¿ok? Entonces depende del tipo de mezcla. Yo referencia. Por eso a veces está la confusión, estar hablando de, esto es válido para cualquier mezcla, pero siempre lo ejemplifico con la mezcla aire-agua, porque es la más común para nosotros. Nosotros vivimos en un ambiente aire-agua, ¿sí? Aire con humedad. El coeficiente ciclométrico se encuentra tabulado, se puede determinar por correlaciones adimensionales. Y aquí hay algunos ejemplos. La mezcla aire-agua tiene un valor de 0,222 en promedio. Aire-etanol 0,345, aire-benceno 0,400, aire-tolueno 0,415. Y hay muchísimo más. Solamente les pongo algunos ejemplos. Esta relación H sub C sobre KI se puede determinar mediante una relación empírica de números adimensionales, Schmidt y Prandtl, que tienen que ver con transferencia de masa y con transferencia de calor. Este coeficiente ciclométrico, en definitiva, puede ser determinado por el calor húmedo, Schmidt-Prandtl, son números adimensionales, elevado a 0,56. Es una ecuación netamente empírica, donde Schmidt es la viscosidad, densidad, difusividad, y Prandtl es el calor específico,
viscosidad, conductividad térmica. Esto es para quien quiera ser más riguroso en el cálculo y pueda, quiero utilizar una ecuación más genérica. Ahora, en la mezcla aire-agua en específico, Schmidt sobre Planck tiende a 1, por lo tanto, todo este factor tiene tendencia a valer 1. ¿Ya? Con lo que el coeficiente psicométrico se asemeja al calor 1, numéricamente. ¿Ya? Bueno, hasta ahí con la temperatura bulbo húmedo. ¿Ya? Repito, ¿qué es la temperatura bulbo húmedo? Es una temperatura característica que se produce cuando el bulbo de un termómetro se envuelve en un paño saturado de agua y se hace circular una corriente de aire. Hay unos aparatitos que se llaman los psicrómetros y determinan la temperatura bulbo. Lo vamos a ver, no sé si en la próxima clase, pero por la que sí. Vamos a ver cómo se determina esto empíricamente. Y es muy útil porque nos da información muy valiosa en el diagrama ciclométrico. Otra temperatura característica, así como la temperatura bulbo húmedo, es la temperatura de saturación adiabática. ¿Qué significa esta temperatura? Significa que si yo tomo una porción de aire, lo saturo en condiciones adiabáticas, voy a llegar a una temperatura definida. ¿Qué significa adiabática? Que no hay aporte calórico desde el exterior. Es la temperatura que alcanza una mezcla gaseosa cuando se satura en condiciones adiabáticas. También es característica de la mezcla gaseosa. ¿Ya? Si es más húmeda tendrá un valor, si es menos húmeda otro valor, también depende de la temperatura. Es un valor característico. Ahora, todos estos valores característicos son necesarios porque a veces yo puedo terminar con un psicrómetro o con algo, puedo determinar la temperatura bulbo húmedo y puedo determinar la temperatura de la mezcla. Son fáciles de medir, muy fácil de medir. Y voy al diagrama ciclométrico y puedo saber una cantidad de información muy valiosa. Entonces, para entender un poco qué es la temperatura de saturación adiabática, yo tomo una corriente de aire, la hago ingresar a una cámara que está saturada de agua líquida, pero agua líquida dividida como finas gotitas. Aquí hay como una niebla de agua. Entonces hay mucha, si esta niebla de agua, las gotitas son muy finas, hay mucha superficie de contacto entre el aire y el agua líquida. De tal manera que el aire va a saturarse de vapor de agua. Es decir, gran parte de estas gotitas se va a vaporizar y se va a incorporar como vapor al aire. No porque esté finamente dividida, va a ser agua a vapor. No. Es agua líquida, finamente dividida. ¿Ya? Entonces, al entrar una corriente de aire no saturada, ingresa a la cámara y se encuentra con una superficie de contacto muy grande entre el agua líquida y el aire, de tal manera que parte de la gotita se vaporiza y va a producir un aire saturado de agua a la salida. ¿Ya? Se pone un filtro aquí para que las gotitas no se escapen y salga el aire exento
de agua líquida. Es una cámara adiabática, es decir, que no hay intercambio de calor con el exterior, por lo tanto, el equilibrio térmico es interno. Como hay evaporación de agua, se requiere calor latente. Y lo toma desde aquí, de donde puede, del aire, del agua líquida, de donde sea. Por lo tanto, se enfría y sale a una temperatura característica dependiendo de sus condiciones de entrada. Agua líquida L, agua líquida, claro, se va juntando acá también. Cerramos la válvula para que no se pierda el agua. Hacemos ingresar un aire con una cierta humedad y que tiene su humedad absoluta, su temperatura, su entalpía y G/S, ¿sí? La cantidad de aire seco que está circulando en esta corriente de aire húmedo. Y va a salir un aire saturado, con una humedad mayor, una temperatura menor, una entalpía menor probablemente, y un G/S igual, porque la cantidad de aire que está circulando es la misma. Cuando se logra la condición de estado estacionario, se alcanza una temperatura de equilibrio que llamamos temperatura de saturación adiabática. Por lo tanto, la humedad, como está saturado, la humedad se denomina humedad de saturación adiabática. La temperatura a la cual descendió, que es característica, se denomina temperatura de saturación adiabática. ¿Ya? Bueno, ahí está el mismo esquema de la cámara adiabática. Porque nosotros podemos hacer un balance de agua, por ejemplo, para poder correlacionar las condiciones de entrada con las de salida. Si yo hago un balance de agua, digo, mire, ¿cuánta agua viene aquí en la corriente de entrada? ¿Cuánta agua estoy vaporizando aquí en la cámara? ¿Y cuánta agua sale? Si nosotros decimos que el agua se vaporiza, parte de estas gotitas es L, ¿ya? Bueno, sumo la humedad inicial, la sumo con L y me da la humedad final. ¿Y cómo sé la humedad que viene en el agua? Multiplicando la humedad por G/S. Piensen en el análisis de humedad, esto era kilogramos de agua por kilogramos de gas B seco, kilogramos de gas B seco por unidad de tiempo. Se multiplican y me da kilogramos de agua por unidad de tiempo. Este es el agua que venía en la corriente. L es la cantidad de agua incorporada al aire en la cámara adiabática. Y G/S por I2 es la cantidad de agua, vapor, que va en el aire saturado de sal. Ese es el balance de agua. O sea que el agua incorporada es G/S por la diferencia de humedades absolutas. Un balance de energía muy necesario para determinar la condición de temperatura saturación adiabática. Tengo que la entalpía es un balance de energía. La entalpía por G/S, la entalpía de entrada acá, la entalpía por G/S, a mí me dice el calor que viene en esta corriente. Recuerden que esto era kilocalorías por kilogramo de aire seco
o de gas B seco. Kilocalorías de gas B seco por unidad de tiempo. Son las kilocalorías que vienen por unidad de tiempo que vienen en el aire húmedo de entrada. L es la cantidad de agua evaporada por unidad de tiempo, ¿sí? Por la entalpía de saturación adiabática, porque debe estar en el equilibrio, está la temperatura de saturación adiabática, en la condición de saturación adiabática. Y G sub S por H2 es el calor que sale en la corriente de aire saturado. Entonces, este es el aporte calórico, ¿sí?, que tendría el agua incorporada al aire. Si tomamos como referencia la temperatura de saturación adiabática, ¿sí?, cuando está en equilibrio, decimos que la entalpía es cero, porque estamos como tomando referencia esa temperatura. Por lo tanto, nos queda que la entalpía por G sub S, el calor de entrada, tiene que ser igual al calor de salida, porque no hay aporte calórico externo. El agua adicionada no tiene un aporte calórico porque entra en la temperatura de bulbo, de equilibrio, de saturación adiabática. Entonces, ya está aquí incorporado el calor necesario para la evaporación. Entonces, prácticamente la entalpía de entrada y la de salida es la misma. Nosotros dijimos que la entalpía era el calor húmedo más el calor latente, ¿sí? Así lo vimos hace un ratito. Aplicada la condición de entrada y de salida, nos queda esta ecuación: calor húmedo 1, temperatura 1 menos TSA, que es la temperatura de referencia, cambio de estado, calor latente, el cambio de estado de la saturación adiabática, perdón, en la condición de temperatura, saturación adiabática, y 1, la humedad inicial. Lo mismo para la condición de salida. Calor húmedo en la condición 2, temperatura 2 menos la temperatura de referencia, calor latente a la temperatura de referencia de saturación adiabática, y humedad 2, la humedad absoluta de salida. Bueno, aquí reordenando un poquito, ¿sí? C sub H1 T1, C sub H1 TSA menos, ¿cierto? Lambda SA y 1, C sub H2 por T2 menos C sub H2 por TSA más lambda SA y 2. No me quiero perder en el álgebra de la cuestión. No es el objetivo, ¿ya? Simplemente he hecho un paso lógico, ¿ya? Si las humedades las consideramos más o menos parecidas, más o menos constantes, porque el C sub H varía muy poco con la humedad, simplificamos un poco la expresión, reordenamos. Aquí, ¿qué pasó? Como C sub H1 y C sub H2 es C sub H, hay un término que se simplifica, que es este, con este, que están los dos lados del signo igual. Por lo tanto, se reduce la expresión considerando que I2 es ISA y T2 es TSA. En general, se tiene la ecuación de saturación adiabática.
que si la comparamos con la ecuación de bulbo húmedo, tiene la misma forma, ¿sí? Pero esta vez, antes era humedad de bulbo húmedo, coeficiente psicométrico, que para la mezcla aire-agua era C sub H. Lambda bulbo húmedo T menos T bulbo húmedo. ¿Ya? ¿Qué significa esto? Significa que para la mezcla aire-agua, los fenómenos de bulbo húmedo y de saturación adiabática coinciden numéricamente. ¿Ya? Volviendo al ejemplo del... Ups. Se me desapareció. Aquí está el grupo. A ver, cuando tenemos una mezcla aire-agua, las condiciones de difusividad del agua y del aire son bajas, de tal manera que cuando se hace este fenómeno del bulbo húmedo, es como si fuera una cámara adiabática, no difunde el calor, no alcanza a difundir el agua bien, de tal manera que es como si esto fuera adiabático. Por eso coinciden numéricamente los fenómenos de bulbo húmedo y de saturación adiabática para la mezcla aire-agua. Recuerden que cuando era la mezcla aire-agua, este coeficiente psicométrico se convertía en C sub H. ¿Por qué? Porque Schmidt y Brandt tendían al valor 1. La razón de Schmidt-Brandt tiende al valor 1. Por lo tanto, se quedaba en el valor C sub H. Igual que en el fenómeno de saturación adiabática. Bien, hasta ahora tenemos un montón de definiciones, ¿cierto? De humedad absoluta, humedad absoluta, humedad molar, humedad relativa, temperatura rocío, temperatura bulbo húmedo, de saturación adiabática. Tenemos un montón de definiciones. Por favor, chiquillos, les recomiendo que se vayan haciendo un pequeño resumen, ¿ya?, de lo que hemos definido y una pequeña explicación al lado, de tal manera que, porque esto hay que estudiarlo, no basta con leer, ¿sí? Porque de estas cosas vamos a ir construyendo otras. Porque en definitiva, lo que nos interesa, ¿qué cosa es? Es cómo determinar cuánto calor yo debo agregar o debo quitar para ir de una condición de aire a otra. Y para ello necesito manejar todos estos conceptos de una manera bastante suelta, digamos, con propiedad. ¿Ya? Vamos ahora a estas ecuaciones de bulbo húmedo y de saturación adiabática. Son fundamentales para la construcción del diagrama psicométrico, que les repito, es el diagrama más importante del capítulo, del cual nosotros metemos información, un par de datos, y podemos sacar muchísima información. ¿Ya? Entonces yo hago un par de mediciones experimentales, y como ya he construido el diagrama, puedo sacar una cantidad de información muy valiosa, y voy a poder lograr mi objetivo de poder determinar, mire, necesito aplicar tanto calor. Entonces lo voy a hacer con un intercambiador de calor, y le voy a poner, lo voy a calentar con vapor saturado. Vapor saturado de tal temperatura, y
voy a ir haciendo pasar de tal manera que se logre la condición de calentamiento necesaria. ¿Y cuánto calentamiento? Lo que yo he determinado mediante las ecuaciones, ¿sí? Las multiplicaciones básicas. Vamos a quedar hasta acá porque no, lo que viene ya es, necesito todos estos datos, toda esta información, por favor, para la próxima clase, manejada de mejor manera, porque vamos a construir el diagrama más importante del capítulo, que es el diagrama ciclónico. Aprovechen este tiempo, estudien, háganse un buen resumen y háganme las preguntas que quieran. ¿Hasta ahora se ha entendido? Sí, profe. Hay que repasar un poco las definiciones, sí. Sí, porque hay que hacerlo, o sea, un ejercicio que las definiciones tengo que familiarizarme con ellas. Y la única forma es hacerme un resumen y estudiarla, ver de qué se trata, conversarlo con el compañero. Oye, fíjate que entendiste esto, sí, más o menos, yo entendí mejor esto, otro, y se intercambian información y así se potencia el conocimiento. ¿Ya? Porque aquí la idea es que ustedes manejen estos conceptos con destreza, ¿va? Porque con ellos vamos a construir el diagrama y después para sacar toda la información necesaria. ¿Ya? ¿Alguna pregunta? Sí, profe. ¿En qué situación o en qué parte de la industria nos sirve medir esto de la temperatura del bulbo húmedo y la de adiabático? ¿En qué situación sirve medirlo? O sea, a ver, si tú, por ejemplo, necesitas tener un ambiente controlado de humedad y temperatura, por ejemplo, si trabajas en la industria de alimentos, en la industria cárnica, por ejemplo, quiere hacer un ahumado, ¿sí? El ahumado se logra con un aire que tenga una humedad relativamente baja y una temperatura más o menos alta, ¿sí? O en el secado, por ejemplo, de material cerámico, también. Ojalá que sea una humedad más o menos baja y una temperatura más o menos alta, ¿no? Definida. Entonces, ok, ¿cómo voy a llegar a esa condición que yo quiero? Bueno, necesito datos del aire que yo tengo inicialmente, tengo que procesar, acondicionar para poder hacer ingreso a la sala de proceso. Dentro de esos datos, es muy importante tener la temperatura bulbo-húmedo o de saturación adiabática, la temperatura, la humedad, ¿cómo se llama? Y otras definiciones que vamos a ver en la próxima clase. Entonces, estas temperaturas se miden fácilmente y son características. Nosotros tendemos a decirle que son las huellas digitales. A ver qué temperatura de bulbo húmedo, qué humedad de saturación adiabática, son propias del aire de entrada o del aire de salida. Entonces, conociendo un par de estas propiedades, mediante el gráfico, un gráfico que vamos a construir, podemos sacar toda la otra información. ¿Me entiendes? Entonces, está bien, yo hoy día les enseñé, traté de enseñarles cómo el porqué de la temperatura bulbo húmedo, por qué es característica, y la de saturación adiabática. Pero lo más interesante, está bien, entender cómo son, pero lo más interesante es cómo saber utilizar esa información. ¿Ya? Hay unos aparatitos, los ciclómetros o los higrómetros, que permiten medir en menos de un minuto la temperatura bulbo húmedo. Y yo ya tengo una temperatura, un valor característico del aire de entrada o de salida. ¿Ya? Entonces, cada aire tiene sus propias condiciones, sus huellas digitales. Como nosotros, cada uno de los dos tenemos nuestras propias huellas digitales y son propias de uno. Bueno, cada mezcla de aire tiene su propia humedad, su propia temperatura bulbo húmedo,
su propia temperatura, saturación aromática, su humedad de saturación aromática, un montón de datos, ¿ya? Y son necesarios para conocerlos y dominarlos para poder saber cómo ir de una condición de aire a otra. Es decir, cómo puedo producir un acondicionamiento de aire, tal como dice el nombre del capítulo. ¿Ok? Muchas gracias. No me quiero adelantar todavía porque eso lo vamos a ver en la próxima clase y por sobre todo en la última cuando veamos métodos experimentales. ¿Ya? ¿Cómo manejamos esto? Ah, esto que vimos en la teoría se hace así en la práctica. ¿Estamos? Tenemos que estudiar la teoría primero y después ponerlo en práctica. No puede ser al revés. ¿Ya? Chicos, vamos a quedar hasta acá. Era lo que les tenía preparado. Por favor, vengan preparados para la próxima clase, el próximo miércoles. Si tienen preguntas, me las hacen al inicio para poder proceder. ¿Estamos? Ya, profe, muchas gracias. Listo. Que estén muy bien. Chao, profe. Chao, chao. Chao, profe. Hasta luego. Chao, chao, profe. Hasta luego. Que esté bien. Chao, chao.